Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal Su Mundo TV. Estamos aquí en este día lluvioso, tal y como había pronosticado la Oficina Nacional de Meteorología y había divulgado el Centro de Operaciones de Emergencia. Desde el día de ayer han estado cayendo torrenciales aguaceros en gran parte del territorio nacional desde tempranas horas de la mañana del pasado miércoles, pues comenzó a caer lluvia en gran parte del país, intensificándose en horas de la tarde. Hoy en la mañana el cielo estuvo nublado, pero no caía lluvia, por lo menos en el Gran Santo Domingo, pero al iniciar la tarde, justamente, pues comenzaron a caer nueva vez lluvia bendita que requiere el pueblo dominicano para calmar esos calores que se estaban presentando en días pasados, para eh, provocar que las presas, el sistema de presas del país, lograra llenar los embalses, aunque se usen en la generación eléctrica, porque estamos ya en el preámbulo del inicio de la temporada ciclónica y previo a esta temporada que puede traer una serie de dificultades de fenómenos atmosféricos, se estila, el protocolo manda de que las presas deben dejarse en el más bajo nivel de agua. Y justamente avisa a la Oficina Nacional de Meteorología que están vigilando una vaguada entre Cuba y la República Dominicana con ciertas posibilidades de convertirse en ciclón tropical. Pues también hay que decir que producto de las lluvias, algunos 35 acueductos de todo el país han sido afectados, incluyendo el acueducto que abastece de agua a la capital dominicana, al Gran Santo Domingo, han sido ligeramente afectadas. En Villa Altagracia se desplomó una pared que puso en peligro una familia de este poblado vecino a la capital dominicana, un municipio de la provincia de San Cristóbal. Lo importante es que la población se mantenga vigilante, se mantenga atento a las informaciones emanadas tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como del Centro de Operaciones de Emergencia, para que nada nos tome de prevenido. Aquí la gente aprovecha la lluvia para la ingesta de alcohol, para sentarse a jugar dominó y se desconectan. Si usted lo va a hacer, muy bien, que lo haga, que juegue su dominó, que se concentre en casa con algunos amigos y familiares, pero mantengan siempre una radio encendida o el televisor encendido para que estén atentos a los partes meteorológicos y a las alertas que puedan ser emitidas desde el órgano del Estado Dominicano encargado para auxiliar, para socorrer a las familias que puedan ser afectadas por fenómenos de la naturaleza como estos que nos están acarreando ahora mismo. Bueno, en la noche de hoy se va a producir dos encuentros sumamente importantes entre el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y lo que fueron sus adversarios en el pasado proceso electoral. Estoy hablando del doctor Leonel Fernández, que fue el candidato presidencial de un pool de entidades políticas presidido por la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, que hasta hace pocos meses, hasta el mes pasado de abril, fue el alcalde de Santiago de los Caballeros y también el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ambos candidatos, tanto Fernández como Abel Martínez, pues no tuvieron los votos necesarios como para que se convoque una segunda vuelta electoral. Se erigió entonces como candidato de ese importante proceso comercial Luis Abinader, con un poco más de un 57% de los votos emitidos. Pero, ¿qué sucede? El presidente Abinader había prometido al cierre de la campaña pasada de que inmediatamente concluyera el proceso electoral se iba a reunir con lo que fueron sus adversarios. Importante decir que en el caso del PLD, lo que esta convocatoria de o el anuncio de este encuentro entre el presidente Abinader y el que fue el candidato presidencial del PLD ha desatado un avipero. ¿Por qué? Porque Abel Martínez, sabemos, no es el líder, no es el presidente del PLD,
simplemente era el candidato presidencial y no más de ahí. El líder, se entiende que el líder de este partido, el presidente de este partido lo es Danilo Medina, y con él es que debería reunirse el presidente de turno, en este caso Luis Abinader, para consensuar cualquier acción de cara a modificaciones constitucionales o reformas fiscales. No ocurre lo mismo con el partido Fuerza del Pueblo, que quien lo dirige es el doctor Leonel Fernández y fue justamente el candidato presidencial de esta entidad política, es el líder de esta entidad política. Entonces ahí Abinader no tiene mayores inconvenientes. Con Leonel Fernández se va a reunir en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo a las 8 de la noche, está pautado. Una hora después, parece que son encuentros cortos, una hora después, a las 9 de la noche, está pautado que Abinader se reúna con Abel Martínez. ¿Dónde será la reunión con Abel Martínez? Eso no se sabe. ¿Por qué? Porque Abel Martínez no tiene oficinas en la sede central del Partido de la Liberación Dominicana, ubicada en la avenida Cervantes, aquí en la Independencia, no tiene oficina ahí. Abel Martínez no tiene una oficina en lo que se llama la oficina presidencial del PLD, ubicada en la zona universitaria. Ahí no pueden buscar a Abel Martínez. Abel Martínez no tiene oficinas en Santiago de los Caballeros, porque la que ocupaba era la de alcalde de Santiago de los Caballeros. Es decir, que Abel no se sabe dónde va a recibir al presidente Luis Abinader. Quizás vaya a Palacio. Abel Martínez, porque no se puede reunir en un restaurante. Un presidente de la República y un aspirante que fue aspirante a la presidencia de la República no se pueden reunir en un restaurante, no se pueden reunir en la Biblioteca Nacional. Entonces, habría que ver qué va a ocurrir, pero vamos a mantenernos atentos a ver los resultados de este encuentro. Ahora, de antemano le digo lo que conversábamos en el día de ayer, de manera franca y sincera. El presidente Luis Abinader está en una condición sumamente delicada como presidente, como jefe de Estado. Primero, en sus casi 4 años de gestión gubernamental que concluyen el 16 de agosto y ahí se inicia el próximo cuatrenio, pues el presidente Abinader ha acudido a la política de endeudamiento público, donde ha comprometido gran parte de los ingresos del país en préstamos, en pago de intereses, a préstamos o amortización de esos préstamos que se han tomado. Y en consecuencia, pues ha quedado demostrado que le urge aumentar los ingresos para más inversión pública, más inversión en capital. Entonces, la única forma de aumentar ingresos es con más impuestos, lo que se denomina una famosa reforma fiscal, que los candidatos en el pasado proceso electoral ninguno lo negaron. Por ejemplo, en el caso del líder de la oposición dominicana, Leonel Fernández, no negó que pudiera convocar una reforma fiscal, pero dijo claramente en campaña que esta iba a estar sujeta a lo que opinara el Centro Social Económico de la República Dominicana, que es el organismo al cual se ha estado consultando para aprobar proyectos polémicos. Fue el organismo testigo de la firma del famoso pacto eléctrico. Entonces ahora en una eventual reforma fiscal debe ser también citado. Pero ¿qué sucede? Tal parece que el presidente Luis Abinader no goza del agrado de los integrantes de este órgano multifacético, y él primero prefiere consultar lo que fueron sus adversarios políticos, porque justamente cuando un gobierno, un presidente se reelige, va a transitar por un camino un poquito delicado, tortuoso. Va a ser diferente a los 4 años iniciales. ¿Por qué? Porque Luis Abinader tenía de dónde agarrarse. Bueno, yo tomé el gobierno en medio de una pandemia. Los actos de corrupción que se escenificaron en pasadas gestiones gubernamentales, etcétera, etcétera, va a tener muchos argumentos. Pero al asumir de nuevo él en la conducción de la administración pública, ya no podrá autoacusarse. Y se cae de la mata el discurso de culpar a sus antecesores, porque él ha sido su propio sucesor. Entonces,
ahí entra esa polémica. Otro de los puntos básicos que posiblemente pues, se citen, se traten en esos encuentros del presidente actual de la República Dominicana y lo que fueron sus más cercanos contendores, pues está el de la famosa reforma constitucional. Ayer lo decíamos, esa reforma constitucional que un sector importante del PRM la quiere, pero otro sector no la quiere para nada. Odian una reforma constitucional porque esa reforma pudiera rehabilitar a personas como Danilo Medina. Pudiera quizás sellar, ponerle la tapa al pomo y evitar que Luis Abinader de nuevo pues, piense en postularse como candidato presidencial. Convirtiéndose en un presidente de la República siempre se convierte en el principal activo fijo de la entidad política a la cual él pertenece. Y en el caso del PRM más. El PRM no tiene un liderazgo así que digamos sólido, fuerte, como lo fue el doctor Peña Gómez en su momento, como lo fue Juan Bosch en su momento, como lo fue el doctor Balaguer. No lo tiene el PRM. Lo que hace el liderazgo en un partido como el PRM y como el PLD también, porque hay que decirlo así, es quien firma los decretos. El que firma los decretos, el que firma las designaciones, es el que asume un liderazgo. No sucede lo mismo con el caso del partido Fuerza del Pueblo. Tiene un liderazgo que demostró que está en capacidad de crecimiento constante. Dejó las elecciones del año 2020 con un 5%. Sin embargo, hoy logró tocarle la puerta a un 30% de los electores, casi 1.300.000 votos obtuvo la Fuerza del Pueblo en esta verdadera elecciones donde ellos participan. Porque la primera fueron elecciones motrenques en una pandemia que se negoció en la congresuales, que se negoció en la municipales. O sea, hubo una serie de acuerdos porque fue un partido creado al vapor para convertirlo en una maquinaria electoral y que justamente 4 años después es que está dando su fruto. Hoy la Fuerza del Pueblo pues disfruta de ese cómodo posicionamiento con 3 senadores puros, no senadores que fueron electos de una boleta y que decidieron venir a la Fuerza del Pueblo, sino puro, puro. Y con una matrícula de diputados que va a oscilar alrededor de 31 legisladores, de 18 que tenía y subir a 31, estamos hablando de un ascenso de 13 escaños en la Cámara Baja que son sumamente importantes. Vamos a la primera pausa y regreso en breve con más de Conversación Franca. Eso, con más de Conversación Franca. Miren, el Estado de derecho de un país dice mucho. En el año 2015, pues se firmó un contrato entre la empresa Consultoría Astur, ¿m? y el Estado Dominicano para el arrendamiento del Teatro Agua y Luz, ¿m? por 25 años. Eso fue en el año 2015. Han transcurrido del 2015 a la fecha 9 años. ¿Qué sucede? La Dirección de Contrataciones Públicas había objetado la firma de este contrato. En el 2015, 9 años después, todavía se está discutiendo si es legal ese contrato que se firmó con esta firma para la operación del Teatro Agua y Luz. Ese Teatro Agua y Luz que fue una gloria, un símbolo de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina y que hace tiempo está abandonado, pero mucho, mucho tiempo abandonado, lleno de maleza, de escombro, e incluso las instituciones gubernamentales que operan en la cercanía del mismo han pues se han convertido en ocupantes ilegales de los terrenos del Agua y Luz. En esos mismos terrenos se instaló nada más y nada menos que la Dirección General de Pasaportes, la Dirección General de Migración. Se construyó un edificio ahí y ellos poco a poco han ido, en el caso de migración, han ido ocupando parte de los terrenos de este lugar, de este centro de eventos. Cualquiera turista que nos visite y visite, valga la redundancia, el Centro de los Héroes, va a ver esta edificación. Mira, ese era el proceso de cuando se estaba remodelando después del contrato. Todo eso quedó abandonado. Cualquiera que nos visite, decíamos,
puede ver esta edificación majestuosa para la época y que está abandonada. Todo eso está lleno de hierba, de maleza, un lugar donde llevan animales a alimentarse. ¿Y qué sucede? La capital dominicana carece de un centro de espectáculos públicos importantes. Miren, es el estado en que está. Parada de guagua esa voladora. Carece a la capital de un centro de espectáculos públicos. Aquí no hay donde montar un espectáculo masivo, con buena acústica. ¿Por qué? Porque no lo hay. Se instalan en ocasiones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, especialmente en el Palacio de los Deportes o en el Estadio Olímpico, cuando son eventos multitudinarios, o en el Estadio Quisqueya. Pero esos no son lugares para ese tipo de eventos, son lugares para eventos deportivos. El mejor lugar, señores, sin duda alguna lo sería ese Teatro Agua y Luz remodelado. Primero, no le va a molestar la acústica, el sonido que se emita a nadie, absolutamente a nadie, porque alrededor de ese centro de eventos no hay viviendas. Lo que hay es instituciones gubernamentales, existe un centro educativo, la Alianza Francés, el Liceo Francés, entre otras instituciones. Pero no hay que usted va a molestar a los vecinos porque tenga una acústica muy alta, porque ahí lo que le va a molestar es a los peces en el Mar Caribe, que está al frente ahí. Esos serían los únicos afectados por el funcionamiento del Teatro Agua y Luz como lugar de evento. Sí, muy por el contrario, podríamos ganar. ¿Por qué? Porque esos eventos que se realizan, tal y como decíamos, contribuyendo al deterioro del área de la pista del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, pues se podrían realizar allá, en el Agua y Luz. Hay parqueo por demás, mucho lugar para parqueo. Miren, ese era originalmente el Teatro Agua y Luz. En la esquina que está allá, en la esquina, en la parte alta, esa esquina fue ocupada para construir la Dirección General de Migración y la Dirección General de Pasaporte. O sea, le robaron ese pedazo al Agua y Luz. Eso es así. Ahí el estado del estado actual lleno de maleza, de escombros. Miren todos los alrededores, cómo se ve el movimiento. Ya ese verdor que existía anteriormente, en la foto anterior no se ve ahí. Entonces, este teatro, señor, este lugar, al igual que otros lugares que hay en el Centro de los Héroes, pueden ser rescatados. En el caso de otros lugares, pueden ser convertidos en parqueo público. Usted no puede ir al Centro de los Héroes, no puede ir a la Cámara de Diputados, no puede ir a la Suprema Corte de Justicia, a la Alcaldía del Distrito Nacional, porque no encuentra un parqueo, no encuentra dónde guarecer, dónde parquear su vehículo seguro y sin obstruir el libre tránsito. No lo encuentra. Entonces, en el Centro de los Héroes hay muchos lugares donde se puede convertir en esto. Y reitero lo necesario que es el Agua y Luz como un centro de montaje de eventos, de conciertos, entre otros tipos de eventos masivos, que contribuiría primero a la promoción turística del país y a la recaudación de dinero. De ahí el empeño de que la firma, como decíamos hace un momentito, se esté exigiendo a la consultoría Astur que se le dé vigencia, que se le dé aquiescencia a la firma de este contrato. Ahora, ¿de dónde viene la adversión, el rechazo a muchas personas a la firma de este contrato entre el Estado Dominicano y esta empresa? Es a que la empresa es propiedad de uno de los hijos del ingeniero Miguel Vargas Mardonado, Alan Omar Vargas García. Ese es el propietario de esa firma consultoría Astur. Entonces, mucha gente, con el rechazo que siente hacia Miguel Vargas Mardonado, pues automáticamente está rechazando también el contrato que se firmó para la operatividad del Teatro Agua y Luz. Señores, ahí no hay nada que perder. Ahí todo lo que hay es ganar, ganar. ¿Por qué algunas personas no se ocupan en tratar de investigar cuando vence el contrato de arrendamiento del teatro, del Hotel Jaragua?
El Hotel Jaragua, si usted no lo sabía, sépalo, es propiedad del Estado Dominicano. ¿Sí? Propiedad del Estado Dominicano. ¿Cuántas personas se ocupan en conocer cuándo es el vencimiento del contrato de arrendamiento del Hotel Embajador? También propiedad del Estado Dominicano. Entonces, eso es lo que deben tratar de investigar. ¿Qué ocurre con estas propiedades? El caso de este centro, que reitero, soy eminentemente partidario de que se instale un gran centro de diversión, de montaje de espectáculos masivos, para bien de la ciudad, para bien de los artistas, porque aquí no lo tenemos. No lo tenemos. Los eventos importantes tienen que desarrollarse fuera de la ciudad, allá en Alto de Chabón. eh, si usted no quiere hacerlo en un lugar donde la acústica es muy mala y donde el montaje como tal es un poquito incómodo y de mucha inversión para los presentadores de espectáculos, en el caso del Estadio Olímpico, que hemos hecho mención en varias ocasiones. Entonces vamos a esperar que se resuelva ese impasse, esa diferencia existente en cuanto a la operatividad, el darle curso al contrato de arrendamiento del Teatro Aguilú. 9 años después de haberse firmado este contrato, que hace tiempo de haber estado operando el Teatro Aguilú remodelado, todavía está en los tribunales de la República Dominicana, buscando que se haga justicia. Mientras tanto, la capital sigue, el país sigue deseoso de un centro de montaje de eventos masivos como lo que se puede montar ahí, en ese lugar. Vamos a ver qué ocurre, porque realmente un Estado de Derecho debe respetar, debe respetar lo que se ha contratado. Miren, eh, ahora en estos días se ha estado pasando balance después de las elecciones del pasado domingo. Ya de cuántos votos sacaron los partidos en el año 2020, cuántos sacaron ahora, quiénes disminuyeron, quiénes aumentaron. Pero lo que sí ha quedado claro es que el proceso electoral del año 2020, aunque usted no lo crea, fue así, pues es un proceso electoral con mucha desidia, fue un proceso electoral con mucha desidia y con una abstención, gente que dejó de votar en mayor cantidad que lo que dejaron de hacerlo en el año 2020, que a pesar de la pandemia acudieron a los centros de votaciones. Ya se situó la abstención en alrededor de un 46%. No me vengan a mí con el cuento de que, no, que el partido gobernante compró cédula. Señores, el partido gobernante no pudo haber comprado el 45% de la gente que se decidió no votar. ¿Sabe lo que significa esto? De cada 100, 45 dijeron que no, 46 dijeron que no. Un poco, casi la mitad. Entonces, no me pueden decir a mí que ese 45%, que significa alrededor de casi 3 millones de votantes, pudieron haber sido sonsacados. Bueno, pero póngale menos, póngale menos. Se sitúa por lo regular la abstención en los procesos electorales presidenciales en un 30%. Es decir, que un 15% entonces fue sustraído, fue sonsacado. No, tampoco es posible, porque un 15% representa un poco más de casi 700.000 votos, 750.000 votos, que es imposible que un partido X en el gobierno lo sonsaque, lo compre. Entonces lo que hay que hacer es que el sistema de partidos políticos del país pues se empeñe aún más en buscar nuevos métodos de promoción de sus candidatos para lograr que la gente pueda acudir en masas a votar, en cantidades importantes a votar. Miren, por ejemplo, en el año 2020, el PRM, que es el partido ganador de este año 2024, obtuvo 1.998.407 votos. Sin embargo, ahora tuvo 2.117.113.000 votos, un poco más de votos, estamos hablando de unos 300.000 votos más, que no son tan significativos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, sí aumentó de manera significativa su caudal de votos. En el año creció, la Fuerza del Pueblo creció 930.500
507 votos, más que el 2020, alcanzando un total ahora de 1.164.045 votos, una cantidad significativa, un crecimiento significativo. Pero de todo modo, el PLD descreció bastante, se redujo esos PLDistas que no votaron por el PLD o votaron por el PRM o votaron por la Fuerza del Pueblo. Pero una gran parte de ellos decidió no votar. Pero no significa que fuese el 45% que no votó, no, bajo ninguna circunstancia. Vamos a la pausa y regreso en breve con más de Conversación Franca. Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca. Iniciábamos en el segmento pasado, ya en la parte final, el detalle de la participación, del desempeño electoral de los partidos políticos en el 2020-2024, estableciendo ese paralelo. Miren, decíamos el caso del ganador en el 2020 y ganador ahora en el 2024, que es el Partido Revolucionario Moderno. En el 2020 obtuvo 1.998.407 votos. Ahora, en el 2024, aumentó su cantidad de votos a 2.113.005 votos. La diferencia, ¿cuántos son? El crecimiento de este partido con relación al electorado, ¿cuál ha sido? 114.598 votos. En el caso del partido que pasó a ocupar a partir de este proceso electoral la segunda posición, que es la Fuerza del Pueblo, en el año 2020 apenas pues obtuvo 233.538 votos. Ahora, en estas elecciones del domingo 19 de mayo, llegó a la suma de 1.164.045 votos. ¿Cuál fue el crecimiento de este partido? 930.507 votos, casi 1.000.000 de votos más que lo que obtuvo en las elecciones del año 2020. Pero aquí viene ya lo contrario. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD obtuvo en el año 2020 1.352.842 votos. Ahora, en el 2024, tuvo un descrecimiento negativo, tuvo un crecimiento negativo o descrecimiento. ¿Cuántos votos perdió? 899.400 votos, obteniendo en las pasadas elecciones un total de 453.442 votos, que llama bastante la atención porque sacó menos votos que lo que obtuvo el senador reelecto de la provincia de Santo Domingo, Antonio Tavera, y casi la misma cantidad de votos que obtuvo, óigalo bien, el candidato presidencial del PLD, Cristina Lizardo, como candidata a senadora de Santo Domingo Este. Otro de los partidos que participaron en este proceso electoral, que tuvieron crecimiento con relación al 2020, es el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que lo dirige José Fran Peña Gómez. En el 2020 obtuvo 43.575 votos. Sin embargo, ahora pues subió a 60.146 votos, para un aumento de 16.571 votos. El Partido de la Esperanza Democrática, que no había participado en elecciones, ese es el partido, aquí la gente lo conoce inmediatamente con mote, el partido de Ramfi Trujillo, obtuvo 59.392 votos. Justicia Social, que también es un partido que se inició en la líder política, que lo dirige el ex senador de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Julio César Valentín, debutó con 49.418 votos. Democracia por el Cambio ahora tuvo un mejor desempeño con el pasado 2020, obtuvo 49.140 votos, aumentando 31.151 votos, 31.511 votos, la cantidad de votos nuevos, superando los 17.629 del año 2020. Bueno, y ahí sigue toda una cantidad de partidos emergentes, como se le llaman, que en su gran mayoría todos aumentaron la cantidad de votos obtenidos. Casi todo lo aumentaron, todos. En el caso de
Alianza País, ese descreció. Este es el partido de Guillermo Moreno. Ahora que fue candidato a senador de la alianza con el PRM, en vez de los 39.458 votos que obtuvo en el 2020, bajó a la suma de 15.909 votos. Tuvo un descrecimiento de 23.549. Quiero dejarlo ahí y para que ustedes vean cómo impactó un candidato a senador de un partido que no es el de él. Un candidato a senador que fue eh, montado, que fue instalado como tal, que se le dio esa prerrogativa en detrimento de una militante de este partido, me refiero al PRM. Buscaron a Guillermo Moreno como una forma de sumarle voto a la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader, pero Luis Abinader no necesitó esos votos, no lo necesitó, porque muy por el contrario, Guillermo Moreno perdió e hizo que el PRM como partido en su boleta congresual perdiera votantes, porque no es verdad que el joven Omar Fernández, esos votos que obtuvo fueron votos de la Fuerza del Pueblo y votos del PLD, que era el otro partido aliado. Ahí hay mucha gente, y quedó evidenciado en la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno, que hicieron causa común con el joven Omar Fernández, que votaron por Omar Fernández. No fue fortuito que el diputado más votado del país, del PRM, y que actualmente es el presidente de la Cámara de Diputados y que se perfila pudiera continuar dirigiendo los destinos de la Cámara de Diputados por su experiencia, su sapiencia, su sabiduría, me refiero a Alfredo Pacheco. No fue fortuito que una de las sesiones ordinarias del organismo que estaba bajo su responsabilidad presentara a Omar Fernández como senador del distrito, a sabiendas de que justamente él no está en la Cámara Alta, él está dirigiendo la Cámara Baja, entonces no puede no puede darle un turno a un senador, es lógico. Entonces eso no fue una equivocación fortuita, fue una equivocación a propósito, a pota, como dicen en el Cibao. Pero otro de lo del PRM que violentó las normas de su partido, el candidato de su partido, fue el joven diputado Elías Báez de Santo Domingo Oeste, donde dijo en una entrevista para un medio de comunicación que si él le tocara votar, votaría sin ningún temor por Omar Fernández si le tocara votar en el Distrito Nacional. Él vota en Santo Domingo Oeste. Si le tocara votar, lo haría por Omar Fernández. Entonces no fue fortuito. No fue fortuito que días antes de las elecciones, creo que antes de cerrarse los pronunciamientos políticos, la actual senadora del Distrito Nacional declarara a un medio de comunicación, Farideh Raful, que ella quería seguir siendo senadora, que ella quería seguir siendo candidata. No fue fortuito que ella dijo esto. Entonces, esos votos, esos seguidores de Farideh Raful en el PRM, pues seguro que se le endosaron en una gran parte al joven Omar Fernández. Entonces, hay que ver qué fue lo que pasó. El PRM ganó y perdió. Ganó la presidencia de la República, ganó una gran cantidad de escaños en la Cámara de Diputados. El presidente Abinader debe sentirse feliz y contento, que aunque no logró el 70-73% que se estaba promoviendo, que iban a obtener en las urnas, pero lograron un 57%. Ahora, sobre la base de una abstención mayor que la del 2020, es cierto, pero ganaron. Lo importante es ganar, pero donde tuvo el fracaso es en cuanto a cambiar de caballo cuando se estaba cruzando un río. En este caso cambiaron de montura para la senaduría en medio del proceso electoral de diciembre, sacrificando a la joven Farideh Raful, que ha dado mucha agua a beber esta decisión, porque justamente Farideh no quedó contenta y lo expresó, y lo ha expresado en múltiples ocasiones, cada vez que le ha tocado hablar a los medios de comunicación, porque en verdad yo pienso que ella iba a dar la batalla, como he dicho en otras ocasiones aquí, daba la batalla y podía alzarse con la victoria, porque unificaba su partido, imagínense si el PRM trabajó a nivel del funcionariado, todos los principales funcionarios del país realizaron actos a favor de Guillermo Moreno, los partidos aliados fueron combinados, fueron
llevado a realizar actos en apoyo a Guillermo Moreno. Lo último que hizo Guillermo Moreno, para caer gracioso, fue que se puso a bailar un ritmo juvenil, el gembón o el dembow, no sé, un ritmo de esto, que es propio de los bailes de la juventud, para caer gracioso. Pero donde Dios no puso, no puede haber. Guillermo Moreno se lleva un nuevo fracaso político. Fue candidato presidencial en 3 ocasiones, logró tener un escaño en la Cámara de Diputados, un integrante de su partido fue llevado a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora, tal parece que no tendrá representante, ni siquiera un regidor tendrá. Entonces fue un descenso lo que recibió este partido, porque ni siquiera un regidor va a tener descenso. Bueno, lo que queda es lo que se rumora desde ya, que la batalla política ha culminado en esta primera etapa, pero que ya de cara a lo que va a ocurrir a partir del mes de agosto, cuando se juramente el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso de la Nación, el presidente actual jure ante el país, ante la Asamblea Nacional por 4 años más, ya de inmediato pues, podría estar en proceso la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura, ya una nueva batalla. Se dice que se está tejiendo todo un andamiaje para despojar a la fuerza del pueblo de la segunda mayoría en el Senado de la República, de que partidos que participaron aliados, y me sospecho que puede ser reformista, al PRM, pues rompan la unión, la unidad, y se declaren en bloques independientes para tratar de sumar más de 3 senadores y así puede convertirse, 4 senadores mínimos, convertirse en la segunda mayoría en el Senado de la República. Desde ya le advierto a los amigos del PRM que de ser eso cierto, pues sería una estafa a la voluntad popular. Señores, si ustedes ya tuvieron triunfos abrumadores en las municipales, triunfo abrumador en las congresuales, triunfo abrumador en la presidencial. Caramba, pues dejen que las aguas sigan corriendo debajo del puente, que nunca repite las mismas aguas. Un río nunca repite las mismas aguas. Dejen que el Consejo Nacional de la Magistratura se conforme, se integre, tal y como lo decidió el elector. El elector dominicano decidió darle al PRM y aliados 38 senadores. Aplauso, 29 senadores, aplauso, muy bien, perfecto. Pero que esos 3 senadores que corresponden a la fuerza del pueblo se les reconozca esa segunda mayoría, porque de ellos, de uno de esos 3 senadores, sería el próximo integrante al Consejo Nacional de la Magistratura. El reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura establece muy bien que estará integrado por el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado adverso al partido al cual pertenezca el presidente de esa Cámara Legislativa. En este caso le correspondería a la Fuerza del Pueblo, que va a tener 31 diputados. En el caso del Senado de la República se aplica lo mismo. Se escogen 2 senadores, el presidente del Senado de la República y un representante de la segunda mayoría. Hasta ahora el elector dijo que quiere que ese representante de la segunda mayoría sea de la Fuerza del Pueblo. Ahí serían 2. Mientras tanto, el PRM tendría presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, el representante de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, el presidente de la República. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Si se está llamando a unidad, si se está llamando a conciliación, vamos a ser moderados. Vamos a la pausa. Ahí está Guillermo Moreno, estaba bailando Gembow, ustedes lo vieron ahí, pero no le dio resultado, por más que quiso caer en gracioso. La gente no lo quiso como senador del Distrito Nacional. La campaña más cara superó en gasto a la de Luis Abinader. Regresamos en breve ya con la parte final de Conversación Franca. Honor a quien honor merece. Miren, nos acaban de informar el sentido fallecimiento de un gran maestro, el maestro Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa, que durante mucho tiempo compartimos en la sede del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, esas peñas, esas discusiones bastantes ilustrativas, educativas,
que se llevaban a cabo allá en el Departamento de Comunicaciones, para el cual laboré durante mucho tiempo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, siempre lo tendré presente. Jesús de la Rosa, que fue un sobreviviente de la gesta cívica del año 1965, un destacado catedrático universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Económicas y Sociales, de la Facultad de Educación, de la Facultad de Humanidades de la UAP, pues va a dejar un gran vacío en esta casa de altos estudios. ¿Por qué? Porque era un hombre afable, fue en 2 ocasiones vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se llevaba bien con todo el mundo, era una persona sin duda alguna desprendida, no, no había desperdicio en su accionar. Y justamente hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy esta casa de altos estudios, mi alma mater, recuerda con mucha nostalgia los 30 años de desaparición de Narciso González, Narcisazo. La UAS lo recuerda como un gran hombre, como un héroe. Y todavía a 30 años de la desaparición de Narciso González, pues se está clamando por justicia. ¿Y por qué la UAS clama por justicia? Porque Narciso González, en el año 1994, después de un tortuoso proceso electoral, donde él pues hizo duras críticas al mismo, pues desapareció. De buenas a primeras, desapareció Narcisazo, el creador de los pueblos, del pueblo se queja en verso, una columna que escribía en el desaparecido periódico La Noticia, libretista de muchos programas exitosos de televisión, un gran conocedor del accionar social, un gran conocedor de la sociedad dominicana. Narciso González, esa tarde, al salir de la sede central de la UAS, pues desapareció. No se ha encontrado rastro de él por ningún lugar. Lo desaparecieron, pero de manera muy efectiva, porque no apareció cadáver de Narciso González. Para nada apareció el cadáver de Narcisazo. No se sabe dónde está Narcisazo sepultado, si es que está muerto o si lo llevaron a otro país. Se dice que militares al servicio de la Fuerza Aérea de la República Dominicana fueron quienes lo secuestraron. Que en una nave aérea, un helicóptero, lanzaron ya lo que era su cadáver después de haberlo torturado allá en la sede de la Fuerza Aérea, mar adentro. Y por eso que nunca va a aparecer absolutamente nada de Narcisazo. ¿Cuál fue el delito de Narcisazo? Haber cuestionado ese proceso electoral del año 1994, donde se violentó la voluntad popular, donde se impuso el presidente Joaquín Balaguer sus 2 últimos años de gobierno de manera, si se quiere, regia, con un proceso electoral altamente cuestionado, plagado, lleno de muchas irregularidades, donde se dice que se le impidió el triunfo al doctor José Francisco Peña Gómez, que se vieron obligados para poder dar curso a la continuidad del Estado, se vieron obligados a modificar al vapor una constitución de la República para sesgarle, despojar al presidente Balaguer de 2 años de ese gobierno usurpado, que ganó en ese accidentado proceso electoral. Entonces eso provocó que se convocaran elecciones a 2 años después, en el año 1996. Entonces ese fue Narciso González. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Todavía nadie, absolutamente nadie ha podido dar pistas de dónde fue a parar Narciso González. Por él, pues fue destituido un jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el señor Rojas Tabar, donde fue puesto entre la espada y la pared porque realmente se sospechaba que pudo haber existido un vínculo
entre él y la desaparición de Narcisazo. Y cuando fue cuestionado, recuerdo muy bien como ahora, él puso pretendió colocar entre la espada y la pared al entonces presidente de la República, Leonel Fernández, con una frase que le costó el cargo. O ellos o yo. ¿eh? La Fuerza Aérea estaba dividida en dos bandos. O ellos o yo, dijo Rojas Tabar. Horas después, el presidente Leonel Fernández, tal y como debió haberlo hecho, pues emitió el decreto sustituyendo a este militar altanero y reverde, ya se veía como reverde. Señores, pues es todo por hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos en una nueva entrega de Conversación Franca por Su Mundo TV.